Las nuevas menciones en los archivos de Jeffrey han reavivado la atención sobre el caso de Madeleine McCann, el nombre de esta niña menor británica de 3 años desaparecida en 2007 en Portugal, en el Algarve, aparecía mencionada en documentos judiciales vinculados al caso del financiero estadounidense y también una referencia de varios foros que sugerían que su ex colaboradora Ghislaine Maxwell, quien cumplía condena en Estados Unidos, podría llegar a ser la persona que tenían como sospechosa la policía británica hace tan solo unos años. Una información que se publicaba por medios de comunicación muy importantes alrededor del mundo. No obstante, hasta el momento no existía confirmación oficial que uniese estos dos casos y nosotros en todos estos reportajes estamos intentando ver qué indicios podrían llevar a esta presunta conexión. Pero en el día de hoy también tenemos que hablar de la realeza británica, de una persona en concreto, porque este es el señor Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe, el hermano del rey Carlos III. Pero, ¿qué pasa con este señor? ¿Por qué tenemos que hablar de él en torno al caso de Madeleine McCann? Varios años atrás, los medios de comunicación del Reino Unido que tanto comentaron la desaparición de Madeleine, hubo un instante en el cual colocaron, creo que fue Sky News, una aparición del príncipe Andrés en un vídeo reportaje sobre el caso de Madeleine. Pero, ¿por qué lo hacían? Los medios decían que fue una confusión algo incómoda y que Sky News luego se disculpó tras la aparición del príncipe Andrés en un vídeo donde se veía a Madeleine McCann, la niña de 3 años, con el principal sospechoso de los hechos, y ahí colocaban a Andrés como principal sospechoso. Sky News se disculpó muy poco después de que apareciese este vídeo durante esa transmisión de la noche en las noticias de la propia televisión, y el presentador Dermot Murganan presentó aquella noticia principal de ese boletín justo en las noticias de la noche sobre la investigación de la desaparición de Madeleine, y dijo a los espectadores: tenemos pruebas fehacientes de la muerte de Maddie. La fiscalía alemana revela más detalles sobre la investigación del principal sospechoso. Y en esta confusión, Sky News luego transmitió un vídeo del príncipe Andrés en conversación con otro hombre que estaba de espaldas a la cámara. Pero más tarde Sky News emitió una disculpa por error. Decía: ahora bien, en los titulares al comienzo de esta hora presentamos los titulares en un orden que era incorrecto. Imágenes que estaban falsas. Incluimos una foto del príncipe Andrés en el titular sobre la investigación de Christian Bruckner, que era el sospechoso alemán del caso de Madeleine. Nos disculpamos por este error. Pero claro, a día de hoy hay mucha gente diciendo: ¿y si esto no fue un error? It's 8 o'clock. This is Sky News Tonight. I'm Dermot Murnahan. The top story: we have actual evidence Madeleine McCann is dead. German prosecutors reveal more on their investigation into the suspect, Christian B. Evidentemente se está mezclando la desclasificación de archivos del caso de Jeffrey con el príncipe Andrés. Sabemos que eran muy amigos y de hecho la principal víctima o la primera que destapó todo el escándalo de Epps habría sido Virginia Giuffre. ¿Y a quién denunció esta persona? ¿A quién denunció esta mujer? Al príncipe Andrés. Y es que aquí hablamos de relaciones muy importantes, porque ahora mismo en el Reino Unido quieren que este señor Andrés Mountbatten-Windsor declare en torno a la desclasificación de archivos y también por Ghislaine Maxwell. Sabemos que este expríncipe tenía una relación con Ghislaine Maxwell muy cercana. De hecho, hay un montón de fotos públicas con ella. He estado buscando en algunos artículos de hace varios años, cuando se destapó toda la red de Jeffrey, y ya se hablaba un poco de todo esto. Ya se hablaba del príncipe Andrés en torno a la desaparición de Maddie, algo que me ha sorprendido muchísimo porque, sinceramente, yo no había visto nunca, y algunos foros ya empezaban a comentar desde grupos de Facebook y luego también en otras páginas web en internet de la persistencia de Andrés de que había conocido a Epps a través de Ghislaine Maxwell, con quien luego seguía siendo amigo al menos 20 años después. No ocultaba el hecho de que ella estaba acusada de todo lo relacionado con lo que había hecho Epps y no dejaron de ser amigos hasta ese instante. Y claro, en ese momento
estoy viendo que ya hace unos años atrás ya se comentó la posibilidad de que la cara de Jinsley era increíblemente similar a uno de los sospechosos liberados por Scotland Yard en un A-Fit de personas con las cuales le gustaría hablar sobre la desaparición de Maddie, como luego se verían en varios artículos. Entonces, que justamente se involucrase ya hace tantos años toda esta desaparición con la relación de Jinsley Maxwell con Epps, pero también con el príncipe Andrés, sorprende muchísimo. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo tan especiales a los McCann, o sea, a los padres de Madeleine, para la realeza británica? Es que nunca nos recordamos a miembros de la familia Royals comentando sobre un caso de una persona desaparecida, pero el caso de Madeleine sí lo fue. Para muchos esto hacía pensar que los McCann eran una verdadera familia VIP, pero ¿por qué los miembros de la familia real mostraron tanta preocupación por una sola desaparición? Y es que el príncipe Andrés, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall habían dicho que habían estado siguiendo el caso de la desaparecida Maddie McCann muy de cerca y con profunda preocupación, y esperaban muy recientemente que se reuniese con su familia. Recordaban que eran la misma familia VIP que hizo la vista gorda al conocido Jimmy Savile. Era bien sabido que Savile tenía muchos amigos en el poder, que tenían conexiones familiares con los Royal, y es cierto que no había duda de que había una protección que habían tenido los McCann en uno de los niveles muy altos, para muchos de encubrimiento, jamás vistos hasta el día de hoy. Y esto iba hasta la cima, hasta la participación de los Royal. De hecho, el propio príncipe Andrés, en el 21 de mayo del año 2007, no había pasado tanto tiempo de la desaparición de Maddie, sacó un comunicado diciendo que instaba al mundo a orar por el regreso sano y salvo de Maddie McCann, y había hablado del amor inspirador de su familia por esta niña. Estos eran los comentarios de la primera persona pública que hablaba de la desaparición de esta niña en cuanto a un miembro de la familia real. En aquel momento no había saltado el escándalo y no la habían desechado del Royal Lodge, ¿no? El duque de York, apartándose del discurso previsto, dijo: la familia de Madeleine es una familia que creo que en un día como hoy necesita nuestro apoyo inmediato. Y hay dos cosas que nosotros como grupo deberíamos hacer. La primera es inspirarnos en su sentido de familia, y la segunda es enviar nuestros pensamientos y oraciones por el regreso sano y salvo de Madeleine. Y es que a día de hoy, y con todas las fotos que se han filtrado del príncipe Andrés en torno a la isla y a los momentos en los que estuvo con Jeffrey, es muy grave. Es muy escalofriante llegar a pensar que podría estar presuntamente involucrado también en esta desaparición, y por eso hacía estas declaraciones públicas, y era el primero de la familia real británica que se hacía eco de una desaparición de una niña. Ahora la teoría que están sacando en muchos foros es que presuntamente Jeffrey Epps habría vendido a Maddie McCann al príncipe Andrés. Esto es algo muy duro de contar por aquí en estos vídeos, porque evidentemente no habría pruebas de esto, pero nosotros vamos a intentar buscar un poco todas las situaciones que hay acerca del príncipe Andrés en torno a Maddie McCann. Estamos, como hemos visto, comentando algunos comunicados de prensa, también esa equivocación justo de Sky News, y luego ITV también sacó varios titulares. En el año 2020, las primeras páginas de los periódicos del Reino Unido, como el Daily Mirror y el Daily Mail, encabezaron las portadas Maddie McCann, pero también el príncipe Andrés en torno al caso Epps, que decían que había desarrollos del caso de Maddie y relatos contradictorios de los investigadores estadounidenses y el duque de York que se encontraban en las historias que dominaban estos documentos. El Daily Mirror citaba a los fiscales alemanes diciendo que tenían algunas pruebas de que Maddie estaba fallecida. Y por otro lado, el Daily Mail o por ejemplo el The Independent cubrían la participación del duque de York con los fiscales estadounidenses en torno a la investigación de Jeffrey. Es brutal porque no sería tan solo un medio de comunicación el que colocaba informaciones de Maddie, y es que parecía que todos sabían algo, que todos tenían alguna información en torno al duque de York, de Epps y obviamente del caso de Madeleine.
parece que esta presunta conexión que ahora mismo se está evidenciando en estos archivos que se han desclasificado no era tan solo de ahora, o no es tan solo de ahora, sino que antes ya se había especulado con todo esto. Y en torno al testimonio que aparece en los archivos de Epps, lo que estaban diciendo es que el hombre que vio este testigo podría llegar a ser el príncipe Andrés, que no sería Epps, sino que sería el Royal. Otra persona más en varios foros de internet comentó hace años que estaba viendo el documental de Madeleine en Netflix, pero decía, no sé si lo había notado antes, pero hay una sospechosa denuncia en Barcelona que aparece en el episodio 7 que se parece muchísimo a Ghislaine Maxwell. Me parece muy casual que mientras el príncipe Andrés se enfrentaba a la presión mediática, Madeleine hubiese vuelto a los medios británicos. Y luego esta imagen de una persona que evidentemente se parece a Ghislaine y la relación que tenía con el príncipe Andrés. Y me llama la atención que más gente empezó a comentar sobre esto, diciendo, como mucha gente en Inglaterra estaba harto de que los McCann siempre estuvieran en los periódicos, así que decidí no ver el documental de Netflix cuando salió. Nunca se me ocurrió que hubiera alguna conexión con los casos de tráfico de Jeffrey y otras élites, hasta que el príncipe Andrés volvió a ser un tema candente en los medios de UK. Y oh, sorpresa, días después de que se dijera que no estaba cooperando con la investigación en United States, tenemos una actualización del caso de Maddie. Esto es claramente una distracción mediática, incluso el británico más parcial de la BBC puede llegar a verlo. Ghislaine ha sido amiga de la realeza durante décadas, vinculada al príncipe Andrés más que a los otros miembros de ella. ¿Por qué los medios protegen a Ghislaine? ¿Por qué los McCann? Y es que a los padres los protegieron muchísimo. Con Ghislaine un poco de investigación nos dice por qué la están protegiendo. Volviendo a la opinión, la sospechosa tenía acento británico y estaba bien vestida. Se parece mucho a la mujer de Jeffrey, que tiene gente en lugares altos en los medios y en menor medida. Los McCann también lo tenían. Y el príncipe Andrew, uno creería que tenía sus propias conexiones, aunque él mismo dijo que su amistad con Epps fue beneficiosa para las conexiones sociales que había hecho. Y para redondear las cosas, no se estaba diciendo que esa mujer fuera Ghislaine, no estaba diciendo que ella tuviese a Madeleine, ni que los medios británicos hubiesen usado a Maddie para distraer la naturaleza siniestra de la participación del príncipe Andrés con Epps. Pero ¿todo esto era una coincidencia? ¿De que fuesen amigos? ¿Era coincidencia que todos tuviesen influencia en los medios? ¿Era coincidencia que cuando Maddie desaparece, una mujer que hablaba y se parecía mucho a Ghislaine le preguntó al testigo si tenía su nueva hija? Es que todas estas fichas de dominó siguen alineándose para crear una imagen muchísimo más grande. Y si seguimos así, caerá mucho si la imagen será vista por todos. Se revelará la verdad del caso Epstein y también la verdad del caso de Madeleine. Hay otra coincidencia muchísimo más extraña, y es que lo que se informó en torno a esta sospechosa femenina es que tenía un acento australiano o neozelandés. Y es una coincidencia bastante rara. El yate propiedad del padre de Ghislaine Maxwell y escenario de su fallecimiento y desaparición, el Lady Ghislaine, ahora Dancing Hair, había estado atracado en Nueva Zelanda desde enero. Parecía que había pasado tiempo allí desde entonces entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda en febrero, y que justamente estaba en Wellington Sur. Es bastante extraño porque se está diciendo que esta testigo estaba en un puerto deportivo y que hablaba con un acento neozelandés. En algunas ocasiones se habría dicho esto en los medios. Otra muchísima gente decía que aquel hombre alemán que estaban utilizando, que se llamaba Christian Bruckner, que todos sabemos de él y que salió de la cárcel a día de hoy, que lo estaban utilizando en los medios de comunicación como un chivo expiatorio en torno al caso de Maddie, como muchos otros, que realmente la gente no se quitaba la venda de los ojos, que Ghislaine nunca había sido una sospechosa directa del caso de Maddie, ni siquiera estábamos seguros si estaba vinculada al supuesto secuestro. Lo único que se sabía es que el olor que había en torno al príncipe Andrés, Ghislaine, los McCann y Epps, y los vínculos que tenían con los medios, era abrumador. Todo esto antes de que se publicaran los archivos. Estamos comentando hace unos 6, 7 u 8 años incluso, de todas estas teorías que ahora mismo nosotros
estamos exponiendo tantos años después. De los archivos se han filtrado muchas fotos del príncipe Andrés en las cuales sale Ghislaine Maxwell y en las cuales también salen otras mujeres. Hay algunas que no podemos publicar por aquí en alguna ocasión, más que nada por el tema de la censura que hay en YouTube. Sabemos que hay una en la cual estaba él a 4 patas con una mujer justo debajo que no se le ve absolutamente nada, pero una foto muy extraña y que creo que a muchísima gente pues evidentemente le parecía muy raro. Aunque también un alto cargo político afirmó hace unos días que estas imágenes virales que había en torno a la desclasificación de archivos de Epps y en las cuales salía justamente el príncipe Andrés, comentaban que la mujer que yacía bajo el suelo al mando de Andrew Mountbatten Windsor en la mansión neoyorquina de Jeffrey era víctima. Estas 2 imágenes se publicaron en los archivos de Epps el 30 de enero y que ahora mismo ya sabrían quién sería la persona que saldría en estas 2 imágenes, porque evidentemente conocemos la primera, pero la segunda es incluso más extraña. Y es que ya cuando había salido que Epstein era ese depredador, era esta persona en muchos medios de comunicación, después de esto, en varios años después, el príncipe Andrés aún habría quedado con él y lo habían fotografiado en una de las calles en una visita a la ciudad de New York, con lo cual en julio de 2011 el papel de Andrés como comercial terminó una controversia brutal en varios especiales sobre el caso de Epps. En octubre del año 2022, Ghislaine Maxwell también fue entrevistada por un documentalista y al mismo tiempo cumplía condena en prisión. Allí le preguntaron sobre su relación con Andrew, que decía que este señor no sobreviviría a una condena por su amistad, que estaba pagando un precio muy alto por aquella asociación, que lo consideraba un amigo muy íntimo, que ya no importaba mucho. Y declaraba que ahora la fotografía que habría salido entre Andrés y Virginia Giuffre no era tan solo una imagen, era de un correo electrónico que había en el año 2015, un intento de reconocimiento en su propia casa y que había imágenes auténticas que él nunca se había presentado. Y claro, cada vez que pensamos que la historia de Andrew Mountbatten Windsor en torno al caso Epps parece haber terminado, hay otro giro. Y es que el último lote de documentos incluyen correos que podrían dañar incluso muchísimo más su reputación y las imágenes. O tal vez la reputación de este señor ya está tan solo en el fondo. Y es que podría haber algunos que ya han tenido suficiente de todos los titulares que ha habido en torno a Andrew durante su cena de Navidad, pero mientras que otros verían estos últimos documentos como evidencia de la necesidad de presionar aún más en los vínculos de Andrew con Jeffrey y su círculo, ¿qué habría más para encontrar? Todavía podríamos llegar a encontrar desapariciones mediáticas en los cuales presuntamente ellos estarían involucrados, como Madeleine McCann. Mucha gente ya en su momento empezó a decir que la niña había sido entregada presuntamente por sus padres a una élite criminal, que esto quedó bastante claro cuando la desaparición los padres fueron recibidos en el Vaticano, luego se les puso un avión por Richard Branson y nosotros, también comentamos aquí las conexiones que había entre Branson y Epstein. Eran muy amigos. No tan solo el avión, sino que nosotros lo que habíamos hablado era de que el propio Branson había dado una cantidad muy muy grande de dinero a los padres de Madeleine, donada para la búsqueda en el año 2007. Y justo después de esto viene el comunicado del príncipe Andrés. Vemos que son 2 personas que circulaban por las redes de Jeffrey Epps. Así lo vimos, que salen en los archivos y aparecen en muchísimas ocasiones, y evidentemente que tengan esta relación también con el caso de Madeleine públicamente es como si les estuviesen diciendo de ahora os toca a vosotros salir a alabar a la familia, a estar con ellos, a dar dinero y evidentemente a gestionar toda esta desaparición como nunca antes se había visto. Y que aparezca justo el nombre de Maddie en los archivos, pues evidentemente estas conexiones y relaciones de amistad con Jeffrey, ahora mismo fallecido, pero que iba a ser condenado por todo esto, y si vas a ver muchos otros casos si no llegase a fallecer, pues
evidencian muchas cosas. Lo que me decíais días atrás es que esto revelaba que había un asunto, o el asunto de Epstein, revelaba que hacía décadas algunos habían denunciado y habían sido llamados teóricos de la conspiración, cuando lo que habían hecho era denunciar a los que conspiraban y que consumían este tipo de redes. Volvemos a poner el foco en el caso Jeffrey Epstein, y es que son muchísimos los medios de comunicación que están comentando los nuevos documentos del caso, que han puesto bajo presión a todo el equipo de la Casa Blanca y a Donald Trump. Más que nada porque la propia Ghislaine Maxwell ha ofrecido exculpar a Trump del caso Epstein si le concede un indulto. Y este ha respondido, o mejor dicho, la Casa Blanca ha dado una respuesta diciendo que no es posible ese indulto a Ghislaine Maxwell y que actualmente no es una prioridad para el propio Trump. Así lo ha afirmado la Casa Blanca este martes, esta posibilidad de conceder indulto a la mujer de Jeffrey Epstein, cómplice, expareja de este señor, diciendo que no es para nada una prioridad a la petición de esta mujer, que no estaba siendo contemplada por nadie cercano al mandatario Donald Trump cuando se ha hecho público por primera vez todo esto, y estas declaraciones vienen a discutir un poco de que realmente el propio Trump ha sido el que ha querido publicar estos artículos, aunque bueno, a regañadientes podemos llegar a decir. Vamos a escuchar lo que decía por aquí, las declaraciones de Ghislaine Maxwell, y ahora poner un poquito de contexto a todas las últimas novedades de este caso. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Ms. Maxwell, did you at any time play any role in Jeffrey Epstein's activities involving the recruitment, grooming, or trafficking of young women or girls? I invoke my Fifth Amendment right to silence. At any point during your personal relationship with Jeffrey Epstein, were you aware that Mr. Epstein was sexually abusing minors and adult women? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. Ms. Maxwell, were you... Bueno, todas las preguntas que aquí le hacen a Ghislaine Maxwell, está claro que creen que sí es cierto este tipo de cuestiones, y fíjate que su nombre ahora está en boca de muchísima gente también en torno a otro tipo de casos, ¿no? El de John Bennett el otro día, que decía gente que ya veía a Ghislaine por detrás de algunas imágenes de la reina de belleza infantil, ¿no? Un crimen muy conocido. Luego lo de Madeleine McCann, diciendo que el retrato robot se parecía muchísimo a ella, y luego salieron un montón de cuestiones acerca de la desaparición de Madeleine, que bueno, nosotros hicimos por aquí una recopilación de vídeos acerca de todo eso, y estuve investigando qué conexiones podría haber para que realmente hubiese testigos, hubiese papeles, y en estos documentos desclasificados apareciese el nombre de Madeleine. La pregunta también es ¿a quién protege Ghislaine Maxwell? ¿Y por qué rechaza responder a preguntas clave sobre todo el caso Epstein? Vamos a ver por qué los demócratas han presentado una ley para eliminar la prescripción de los delitos en torno a Maxwell y a Epstein. Y es cierto que en algún momento pareciese como que daba igual las víctimas en este caso. Daba igual quién acudiese a esta isla o muertes y demás, ¿no? Ghislaine Maxwell, durante años pareja y cómplice de Jeffrey Epstein en su red de trata y abuso de menores, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Comité del Congreso que investiga el caso. Según su abogado, está dispuesta a eximir de toda responsabilidad a Donald Trump y a Bill Clinton a cambio de que el presidente la indulte. Recordemos que fue condenada a 20 años de cárcel. Congresistas de Estados Unidos tienen ya acceso a los papeles del pederasta Jeffrey Epstein sin la mayoría de los tachones de la versión que es pública. Denuncian que entre lo que no se puede leer están los nombres de algunos hombres muy poderosos.
Buenas noches. En una sala del Departamento de Justicia están todos esos documentos del caso Epstein, pero sin la mayoría de los tachones que tienen en la versión pública. Desde ayer algunos congresistas pueden entrar en esa sala y revisar esos papeles, y los primeros que lo han hecho denuncian que en la versión pública han censurado algunas partes que parecen exponer a posibles cómplices. Han tachado, por ejemplo, los nombres de algunos hombres. Así que a pesar de los millones de páginas publicadas, las víctimas siguen pidiendo conocer toda la verdad. En esas páginas, en la parte que sí podemos leer todos, aparecen los nombres de varios hombres poderosos, entre ellos un miembro de este gobierno, el secretario de Comercio, que ha reconocido lo que dicen los papeles, que en 2012, cuando Jeffrey Epstein ya era un delincuente sexual convicto, lo visitó en su isla y comió con él. Aún así, él se defiende y Donald Trump sigue apoyándolo. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, aquí en Estados Unidos no ha habido dimisiones por esto. No, y también es cierto que lo que decían que se callaba Ghislaine Maxwell era en torno a la muerte de Jeffrey Epstein. Es que claro, después de la muerte de Epstein fue que un año después justamente Ghislaine Maxwell había sido detenida por el FBI en una propiedad aislada de New Hampshire. Ahí no se callaron cuando Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión, como estaban comentando aquí en este vídeo. Pero a lo largo de los años hay muchísimas teorías conspirativas sobre encubrimientos por estados profundos, especulaciones de que hombres ricos y poderosos habrían participado en esta red de élite. Algunos evidentemente ya están confirmados y otros dicen que nunca se van a revelar sus identidades. Y así, en estos archivos Epstein, el gobierno sacó este caso a colación y vimos cómo se había expuesto absolutamente todo con imágenes. Y es que el propio Epstein grababa absolutamente todo su vida. Ante la repercusión que el caso sigue generando en la política estadounidense, los demócratas mueven ficha. Y lo hacen presentando una propuesta que, de convertirse en ley, eliminaría la prescripción de los delitos cometidos por Epstein, como el de tráfico sexual. Durante años, las víctimas de los abusos de Jeffrey Epstein han sido ignoradas. Son palabras del líder de los demócratas en el Senado, que ha dicho ante algunas de las víctimas del p***, a lo que ha añadido que la justicia no debe caducar. Pero para que el proyecto de ley se apruebe, deberá contar con el apoyo de los republicanos, que no lo ven tan claro. Este hombre es Howard Lutnick, el actual secretario de Comercio de Donald Trump y que aparece nombrado en más de 250 documentos relacionados con el caso. Lutnick afirma que conoció a Epstein porque ambos eran vecinos, que solo lo vio en 3 ocasiones y que los correos electrónicos que lo relacionan con él no prueban nada. La mayoría de los archivos del caso que se han hecho públicos están parcialmente censurados para proteger la identidad de las víctimas, pero desde el lunes la justicia permite a algunos congresistas acceder a la versión original de los documentos. Quienes han podido verlos apuntan a 6 hombres a los que podrían incriminar en la comisión del Congreso que investiga el caso. La misma en la que Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein y la única persona condenada, se ha acogido a su derecho a no declarar. Su abogado afirma que solo hablará si Trump la indulta. Bueno, obviamente es algo que iban a jugar los abogados aquí, una persona muy mediática y un caso que está dando un revuelo por todo el mundo y evidentemente también en la presidencia de Trump y en los Estados Unidos. Este gran caso de Jeffrey Epstein que mezcla un montón de otros temas. También se está hablando muchísimo de si podría llegar a tener relación con la muerte de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, de si realmente podría llegar a estar involucrado todo esto, porque él habló de una isla, ¿no? Y luego pues sabemos cómo terminó, accidentado, y de la forma en la cual muere. Mucha gente creía que esto no podía ser cierto y que otros puntos, ¿no? Como lo de Justin Bieber, por ejemplo, hay varias cuestiones ahí que la verdad que llaman muchísimo la atención y ponen el foco en algunas muertes de personas famosas a lo largo del tiempo que han explotado ahora con toda esta desclasificación de archivos. Y como os digo, hay varios correos electrónicos. Por ejemplo, Michael Wolff en el año 2019 decía que Epstein declaraba explícitamente que Trump sabía de las niñas porque le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo. En otro correo
con Wolf en 2015, Epstein y este señor discuten si pueden inventar una respuesta para la próxima entrevista de Trump en CNN. Y describe la influencia de Epstein sobre Trump y dice incluso, si él dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te da una valiosa moneda política y de relaciones públicas. Entonces, que cuanto más intentaba Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubríamos más cosas. Y esos últimos correos y correspondencias planteaban demasiados interrogantes evidentes sobre qué más estaba ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente. Así estamos viendo que hay muchísima gente que estos correos no prueban absolutamente nada de algo que haya hecho Donald Trump y demás, pero sí que ponen el foco en distintas fotografías que hay de él y de Epstein, muchos correos que sí que se mencionan, y es que el señor Donald Trump viene mencionado en un montón de ocasiones, entonces es algo que pone el foco también en la Casa Blanca, como también otros vídeos que se han ido filtrando en estos días de las declaraciones de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell. In addition to paying these underage females for sexual activity, you also paid them to bring their underage friends to you to also engage in sexual activity with. Is that correct? I intend to respond to all relevant questions regarding this lawsuit. However, at the present time, my attorneys have counseled me that I may not. And they have advised me I must assert my 6th Amendment right, my 5th Amendment right, and my 14th Amendment rights under the U.S. Constitution. Your method of using underage minors to bring you other underage minors, isn't it true that method resulted in you engaging in sexual activity with underage minors on an everyday basis? Same objections. Your firm has been described by the current U.S. Attorney as a criminal enterprise engaged in one of the largest frauds in South Florida's history, and as part of that fraud, fabricating malicious cases of sexual nature against people like me and others. So unfortunately, though I'd like to answer that question today, I must assert my 6th Amendment, 14th Amendment, and 5th Amendment rights that my counsels advised me to do. Though I believe you know I'd really like to answer those questions today, I must assert those rights or risk losing my attorney's representation. Bueno, estas son una publicación de vídeos en la celda de Ghislaine Maxwell y luego unas declaraciones que se han filtrado aquí que también lo colocan. 2016 es esto. Objective Foreman Foundation. Okay, I'll speak in, please. Sure. Did Jeffrey Epstein have a scheme to recruit underage girls to use them for sexual misdeeds? Objective Foreman Foundation. Can you ask it a different way? Did Jeffrey Epstein have a scheme to recruit underage girls for sexual misdeeds? Objective Foreman Foundation. If you know. So, I don't know what you're talking about. I had not any idea exactly of the youngest adult employee that I hired for Jeffrey. When you say adult employee, did you ever hire someone that was under the age of 18? Never. Bueno, aquí decía que nunca había contratado a nadie menor de edad para Jeffrey Epstein, así lo decía Ghislaine Maxwell 2016, y ahora el vídeo que empezamos este vídeo pues evidentemente es del 2026, 10 años de diferencia, pero las cosas que han hecho no cambian por el tiempo que haya pasado, ¿no? Y también quería ver un vídeo de Miriam Moya, experta forense, hablando de que el poder no desaparece, que solo cambia de nombre. Hablando de Ghislaine, pero también de su padre, Robert Maxwell. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo murió? Y es que su muerte es muy extraña. Desde hace un montón de tiempo yo vengo investigando y viendo distintas cuestiones acerca de la muerte del padre de Ghislaine Maxwell. Y la verdad es que resulta muy muy raro. Vamos a verlo, ojo. De Epstein encuentras muchas cosas. Por ejemplo, correos ciudadanos, hipótesis, testimonios, silencios que han enviado al FBI. Pero si quieres entender a Ghislaine Maxwell, tienes que mirar antes, mucho antes. Su padre fue Robert Maxwell, magnate, dueño de medios, conexiones con gobiernos, acceso a inteligencia internacional, por supuesto. Un hombre con tanto poder que
pues negociaba directamente con jefes de Estado. Y en 1991 aparece muerto en el mar. Oficialmente, accidente. Cayó de su yate, el yate se llamaba Lady Ghislaine, y nunca hubo juicio y nunca hubo acusación. Pero sí se probó algo, que había desviado cientos de millones de libras de fondos de pensiones y el poder cayó, el apellido quedó, y años después Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein, aparece en el centro de la red de Jeffrey. Condenada por reclutar menores, esto sí está probado, y aquí viene lo que casi nadie está explicando ahora mismo. En los archivos liberados de Epstein no aparece una prueba directa que conecte a Maxwell, a Ghislaine, con Madeleine McCann. Lo que aparece son correos de ciudadanos, sugerencias, hipótesis que enviaron al FBI y que el FBI archivó, pero el patrón es el que importa. Casapia en Portugal, Savile, Jimmy Savile en Reino Unido, Kincora en Irlanda y Epstein en Estados Unidos. Bueno, obviamente todos estos casos hemos estado hablando de ellos y aparte, hablando de Robert Maxwell, han salido unas informaciones que hablan de que una editorial llamada McGraw-Hill era propiedad de Robert Maxwell, el padre de Ghislaine. Este señor, que era un magnate británico de medios de comunicación y demás, pues básicamente interactuaba con un mercado educativo estadounidense a través de una empresa llamada Macmillan Inc. Y aquí Maxwell supervisaba una grandísima, importante división de libros de texto desde el año 1989 y luego se asoció incluso con la empresa que vendía este tipo de libros. Vamos a ver algunos de los libros y el cómo se gestionaba esto, porque claro, viendo ahora todo lo que ha pasado con Ghislaine y con Epstein, pues claro, vemos estos libros y nos llama muchísimo la atención, ¿no? Algunos de clases, evidentemente, libros en inglés, Every Picture Tells a Story, y vemos algunos de los dibujos que se presenciaban en estos libros y que evidentemente ahora mismo con estas acusaciones pues llama muchísimo la atención que justamente estuviese relacionado con eso, ¿no? Abusos reales y fallas institucionales reales. El poder protege al poder hasta que deja de hacerlo. En mi libro Vacaciones al infierno yo ya hablaba de estos perfiles, de los patrones y de las estructuras. No señalaba, solo analizo. Porque el problema es que nunca fue un nombre, el problema fue una red completa. Y cuando entiendes cómo operan las redes, empiezas a hacerte preguntas pues que incomodan. No afirmo nada y no acuso y no invento, solo estudio, y los patrones que hay aquí siempre dejan huella. El poder no muere, solo se transforma. Bueno, y aquí vemos que habla de Madeleine McCann nuevamente, ¿no? En cuanto a este retrato robot, que se parece muchísimo, todo el caso de Epstein, y veremos si bueno, en algún momento Miriam Moya vuelve a comentar algo, ¿no?, acerca de esto y la relación que mucha gente estaba buscando y que sale en esta desclasificación de archivos. Estaremos analizando un poco todo, como lo venimos haciendo desde hace todas estas semanas atrás, acerca del caso de los archivos de Epstein. Han pasado ya 18 años desde que la pequeña Madeleine McCann desapareciese en Portugal, en el Algarve, donde se encontraba con sus padres de vacaciones y también con sus hermanos de 2 años, desde que se la viera por última vez en aquella habitación de hotel, en la misma en la cual cada 10 minutos Jerry y Kate McCann acudían a ver si sus hijos estaban bien, según su testimonio. Y así era, hasta que pasadas las 10 de la noche su madre descubrió que la pequeña ya no estaba allí. Ahora se cumple el 18 aniversario de ese día. Kate y Jerry, los padres de la niña, compartieron un mensaje en Facebook en la cuenta Find Madeleine, donde dejaron claro que siguen con la idea de no dejar piedras sin mover en la búsqueda de su hija, diciendo: cuando llegamos al 18 aniversario del secuestro de Madeleine, nos gustaría dar gracias a todos una vez más por estar a nuestro lado y no olvidarse nunca de ella. Es evidente que ha habido durante todos estos años mucha controversia en cuanto a los padres
hay un montón de investigadores y sobre todo al inicio y ahora también que hablan de los padres como los presuntos culpables. Evidentemente siempre se busca el entorno familiar, si podría haber algún tipo de participación en el secuestro o no, en la muerte o no de esta niña Madeleine McCann, que en aquel momento tenía 3 años. Acusaciones que son fuertes, pero que evidentemente ante una situación como la que sucedió ahí, pues sí que hubo ese tipo de apreciaciones, ¿no? Aparte son muy claros. En este comentario de Facebook dicen que los años parecen estar pasando aún más rápido y aunque no tienen noticias significativas que compartir, dicen que nuestra determinación de no dejar piedras sin mover es inquebrantable. Y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Dicen también que mayo es el cumpleaños de Maddie. Su 22 cumpleaños en este 2025, cumpliría 22 años en el día de ayer. Y dice que no importa lo lejos o cerca que esté ella, que sigue estando ahí con nosotros todos los días, pero sobre todo en su día especial. Seguimos celebrando como la persona hermosa y única que es. La extrañamos. Eso es lo que expresan para concluir en este comunicado en esa cuenta de Facebook gigante sobre el caso Madeleine, uno de los casos de desapariciones más grandes de toda la historia en Europa, por supuesto. Y es que este mes además incluye el Día Internacional del Niño Desaparecido, del que también han hablado en su escrito, diciendo que siguen recordando a todos los niños desaparecidos y a sus familias, tanto aquí en el Reino Unido como en el extranjero, pensando especialmente en los niños desplazados de sus hogares y en las familias de Ucrania y Gaza. Esto es lo que hablan. Aparte hablan de missing people por ese inestable y continuo trabajo. Así se ha vuelto a hablar en estos medios de comunicación del caso de Madeleine McCann, y es que todo esto nos hablamos desde que se fue a dormir ese 3 de mayo a eso de las 8:30 de la tarde, y la primera hipótesis que se barajaron es que las autoridades judiciales dijeron que la niña había fallecido en el apartamento y que los padres además supuestamente habían escondido el cuerpo, llegando incluso a estar imputados. Aunque un año después se archivó la investigación contra ellos, pero aún a día de hoy evidentemente sigue habiendo sospechas, así que cada vez que sale un mensaje de ellos en Facebook, etcétera, vuelve otra vez toda la carga de este caso, vamos a decir. Pero desde aquel momento Jerry y Kate decidieron seguir investigando el caso. Fue bastante extraño ver cómo ciertos grupos de detectives aparecían por parte de la familia, mientras que por otro lado otros detectives aseguraban que ellos mismos eran los culpables y que estaban intentando sacar aquí un rédito, etcétera, de lo que sería esta investigación, y que sabían perfectamente que no iban a encontrar nada. De hecho, en el año 2011, Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, asumía la investigación del caso. El cuerpo anunciaba que se estaba investigando el caso de Maddie como un acto criminal cometido por un desconocido, lanzando la hipótesis de que se trataba de un secuestro que fue mal ejecutado. Y pese a que revisaron todas las cámaras de seguridad de aquel lugar y todos los indicios que se había encontrado en aquella zona, ni las autoridades portuguesas ni las británicas lograron dar con el paradero de Maddie ni con el de los responsables de su desaparición. Hubo muchas hipótesis, evidentemente, y una de las últimas que se comentó a partir de estas nuevas publicaciones del caso es evidentemente el de Julia Faustina o Julia Wendell, la chica que aparecía ante los medios de comunicación para asegurar que era ella Maddie. Después de muchísimos años, de repente aparecía una chica que aseguraba ser Madeleine McCann. Y así nos encontrábamos ante una situación bastante impactante, porque era la última, por así decirlo, en comentar esto, y sí que había ciertos parecidos con el padre, y esto llegó a jugar un papel muy importante en este tipo de hipótesis, apareciendo en el Dr. Phil en entrevistas muy vistas, en algunas entrevistas también con la BBC, y otras que hemos comentado por aquí en este canal, y que seguramente haremos una especie de resumen para no perderos nada de lo que sería el caso de Julia Wendell y Madeleine McCann. Tenemos que seguir comentando por aquí el caso Madeleine McCann, y es que el otro día salió una chica nuevamente, prácticamente 2 años después de que apareciese en las primeras planas, Julia Faustina o Julia Wendell, una chica polaca de 23 años que
aseguró ser Madeleine ya hace años y que actualmente ha publicado unos resultados que para mucha gente eran impactantes, para otros quizás no tanto, diciendo que esta chica está fatal y que sigue acosando a la familia y demás, como la familia ha denunciado, y de hecho parece que ya fueron a juicio, y por eso habría sido arrestada cuando entró al Reino Unido por ese aeropuerto, como estamos comentando en los últimos vídeos. Pero esas pruebas de ADN que salieron en los medios de comunicación, y de hecho vamos a ver ahora varios programas de los medios aquí en España que yo no había visto en las televisiones, que hablaron un poco sobre esto, ¿no? Lo que pasa es que I Am Madeleine McCann, que es como se conocía la cuenta de esta chica, afirma ser Madeleine tantos años después, 18 años después de que desapareciese la niña británica en Portugal, en el Algarve, en esa zona de vacaciones que todos conocemos, esas fotografías de lo que sería el hotel, el restaurante tapas. Hay algo muy raro, los padres la dejaron allí sola. Luego es cierto que las manchas que había, etcétera, todas las pruebas dan a indicar o a pensar que la niña no pudo desaparecer sola, sino que claramente fue un secuestro. Todo esto bajo mi punto de vista, y también algunos expertos que yo he escuchado y he leído en libros, etcétera, sobre lo que es este caso. Algo pasó allí, ya sea por el Christian Bruckner, que para mí creo que no tiene que ver en este caso, sinceramente. Y luego ya nos vamos a otro tipo de teorías que ya se comentaron en su momento, ¿no? Parece también que los padres de esta chica, de Julia Wendell, que salía por aquí en los medios de comunicación y demás, aquí vemos también este medio de Chile que dice que habían arrestado a Julia, la joven que asegura ser Madeleine, pero Dorota y luego el padrastro, que se llama Piotr TR, han huido de la atención pública en Polonia. Parece que estaban siendo como muy acosados por alguna prensa y demás, para que diesen algunas declaraciones acerca de lo que estaba haciendo su hija, diciendo que era Madeleine y demás, de esta chica que de hecho compareció ayer ante el tribunal tras ser detenida en ese aeropuerto por estar bajo sospecha de acoso por, en este caso, decir que es Madeleine, pero que había causado mucha angustia en los padres de Madeleine, de Kate y Jerry McCann, y también con sus otros dos hijos, diciendo que ella es hermana de estos dos chicos. Y las fuentes a los medios de comunicación dicen que la pareja de los padres adoptivos de Julia Wendell en Polonia, en la ciudad de Wrocław, al sur de Polonia, han dicho que les lleva desde hace varios días sucediendo todo esto, e incluso ya hace años, cuando salió ella a la palestra, que venían todos los medios, la publicidad que recibían por culpa de esta chica, o sea, de su hija adoptiva, y que tienen muchísima angustia con todo esto, y que esta vez ya no pudieron soportar más la atención pública y mediática, y que pues han intentado vender la casa, y allí parece que se van a mudar actualmente. Esto es lo que se está diciendo en los medios. Hoy no hay tantas noticias, pero aún así las fuentes cercanas a la familia aseguran que ella no es Madeleine para nada, que es una niña polaca, que no tiene raíces del Reino Unido, no es inglesa, e incluso que es 2 años mayor que Madeleine, que no cuadran las edades, que las edades están perfectamente expuestas, ¿no? Cosa que esta chica, Julia Wendell, no se lo cree, y ella cree que sí que es Madeleine por ciertas cosas. Por lo que he estado viendo también, los medios del Daily Mail y tal, es como que sacaron fotografías ya hace un tiempo a las casas de esta gente. De hecho, el propio Nick Pisa, que es como uno de los reporteros más famosos, ¿no?, de estos medios de comunicación en el Reino Unido, estaban allí en la casa de Julia Wendell. Hablaron con ella, intentaron hablar con los padres y todo, y me parece que actualmente también lo hicieron, ¿no? Hay algunas imágenes de la casa, de hecho creo que os lo puedo mostrar por aquí.
Oye. ¿Qué pasó? Espera, antes de todo, ¿Sí? de cómo está la familia real británica, Sí. y todo eso, yo quiero tu comentario sobre la fotografía de la salida del expríncipe Andrés de comisaría. ¿Verdad? Hay que darle un premio al fotógrafo de Reuters que hizo esa fotografía. Que sabes que la tiró, lo contó Bayo por la mañana, Sí. la tiró así como al tuntún. Sí, claro, porque no ven en ese momento. No veía nada. Es un y segundo. Es la fotografía. Para mí es la foto del año y además con esos ojos rojos diabólicos. Está perfecto, lo capta él, no aterrado. Esa situación. Sí. Yo la imagen que me daba es, ¿qué me está pasando? Claro, que se ha dado cuenta de que vive en el mundo real. Es maravillosa la foto. Como Y es di- maravilloso lo que está ocurriendo. Tarde, pero... ¿Cómo dirías que está la familia real británica? Bueno, yo creo que no. Que no están bien. Yo creo que no están tan mal desde que la Primera Guerra Mundial y tuvieron que cambiarse el apellido Sajonia-Coburgo a Windsor para que los ingleses no se dieran cuenta que eran alemanes. O sea, peor todavía que cuando todo Lady Di, la Sí, separación, sí, porque al final es verdad que las son conversaciones telefónicas Sí, todo. Bueno, Camila estaría diciendo ojalá volvieran a salir los audios de Carlos llamándome tampón. Exacto. ¿No? Eso es Quiero ser tu Tampax. Quiero ser tu Tampax es una broma al lado de esto. No, es verdad que la última gran crisis fue casi hace 30 años con la muerte de Diana de Gales en el año 97, que es verdad que la reina de Inglaterra incluso tuvo que dar un discurso, Sí. hablar a la nación, Sí. e incluso salir a mostrar sus respetos a Diana, pero esto no se ha visto jamás. Es la primera vez en, no sé, 400 años, creo. Sí, que detienen a un que miembro de la detienen a un familia miembro real. de la familia real. La princesa Ana tuvo un par de causas penales, pero por sus perros, Sí. que les gustan morder a Pero, la gente. pero digamos que es otra cosa. Efectivamente, lo de Ana Eso es otra cosa. también es una tontería al lado de esto y claro, yo creo que es una crisis de proporciones. Llamó la atención, o al menos la gente que está más acostumbrada a tratar con la información de la Casa Real, la rapidez con la que emitió un comunicado el rey Carlos III. Bueno, en teoría oficialmente no les habían informado a ellos antes. ¿Tú te crees esto? Yo me cuesta creerme que Carlos no supiera de alguna manera. Yo creo que ya se van preparando hace tiempo para esto que está por ocurrir. De todos modos, hay que recordar que Carlos fue cómplice en el ocultamiento de los delitos de su hermano. Él colaboró incluso económicamente con el acuerdo extrajudicial, ¿no?, que firmó Sí. Andrés con Virginia Giuffre, Sí. una de sus víctimas. Entonces ahora me llama la atención esta disponibilidad, ¿no?, para colaborar con la justicia, cuando en su momento tanto él como la reina Isabel lo que hicieron fue obstruir la justicia, porque firmaron, ¿no?, un acuerdo Sí. extrajudicial. Lo único que hace es impedir que se haga justicia en un caso. Pero tú, porque al final al expríncipe Andrés en este caso lo detienen no por el caso de... Exacto. O sea, lo detienen... Esto es como Al Capone. Claro. Al Capone no lo detuvieron por pero, matar gente. pero no sino es un por- delito menor, porque al final tú No. formas parte de la jefatura del Estado de Sí. un país y te dedicas a pasar información sensible. ¿Tú crees que esta parte también la conocía la familia real? Bueno, yo creo que lo de conducta inapropiada en cargo público, en los casos de ellos, yo creo que irían todos a la cárcel. En general, las casas reales todas. Me encanta. Claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Es como esto que dicen, los reyes no tienen amigos, no deben tener amigos, pero los tienen todos. Y al final, Entonces hay mucho tráfico ellos de están en influencias una ahí. posición de máximo privilegio y tienen amistades. Y al final, en sus conversaciones, en sus cacerías, en sus veraneos, en los yates, hay conversaciones. Entonces, me gustaría saber, si hacemos una investigación real de todas las casas reales y de todos los miembros de las familias reales, quiénes no trafican con influencias. Ya. Sí. ¿No? Bueno, en nuestro Sí. caso... Sí, no, quiero no, decir, lo hemos visto con el rey emérito. Lo perdona. hemos visto con el rey No, emérito. lo hemos visto con el rey emérito. Bueno, y lo hemos visto, incluso recuerda los mensajes de la reina Leticia a su amigo el Compilló, y te quiero decir que al final yo creo que las fronteras en estos casos, cuando tienen estas posiciones de tanto privilegio, a saber de lo que hablarán y lo que eso beneficiará a mucha gente, ¿no? Ese tipo de conversaciones. Pero el hecho de que le hayan detenido por ese posible tráfico, presunto tráfico de información confidencial o de información importante, sensible, que no se puede sacar, claro, es que todavía le queda el otro caso. Es decir, que le pillan por otra cosa, por una cosa, pero todavía no se ha visto nada, digamos, del tema de la pederastia. No, sí, además está investigando esta segunda mujer que aparentemente habría sido enviada a Reino Unido y que habría incluso estado en el Palacio de Buckingham. Yo creo que hay bastantes investigaciones abiertas en paralelo, con la complejidad que implica. Creo que en estos días estaba haciendo la información de que Epstein había logrado que toda la información más sensible suya estuviera repartida en depósitos a lo largo de Estados Unidos para que la justicia, cuando entrara a sus propiedades, no la encontrara, o a su isla. Que no pudiera recomponer Entonces, el puzzle. A saber lo que estará guardado en algunos sitios y que nadie quiere que se sepa,
incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es una de las personas afectadas, y que toda la filtración que ha habido ha sido interesada. Hay que recordar también esto, que todo lo que se ha filtrado, incluso el Partido Demócrata ha criticado cómo ha procedido el gobierno de Estados Unidos. El hecho es que le detienen, que saca un comunicado el rey Carlos III y luego dientes y se va a un desfile de moda, que a mí me dio vueltas la cabeza. A mí me explotó la cabeza porque quiero decir, tú no puedes estar en la primera fila de la apertura de la Semana además, de la Moda de Nueva York. Una cosa que, con todo el respeto al mundo de la moda, que a mí me apasiona y me encanta, pero una cosa, digamos, un poco frívola. No, un poco no. 100% frívola, claro, al lado de este problema, y él sentadito en primera fila al lado de Stella McCartney, mirando un desfile y comentándolo, y Camila con Anna Wintour reuniéndose en Clarence House con la ex editora de Vogue, que es considerada la mujer más poderosa de la moda, y ayer Camila con Giselle Pelicot, víctima de abusos, la recibió también en Palacio. A mí me parece un poco una tomadura de pelo, nos toman un poco el pelo. Bueno, a nosotros no, a nosotros nos toman el pelo otros. No, pero a ellos, a los británicos, claro, a sus súbditos los veo bastante tranquilos para la tomadura de pelo, claro, porque no cuesta nada cancelar tu agenda. Claro. Esto de querer dar normalidad cuando no hay nada de normal. Efectivamente, cuando detienen a tu hermano que está investigado en una red de trata de mujeres, claro, yo creo que la Semana de la Moda no es el... Claro, es que además es un acto que dices, mira, no cancela su agenda, pero tiene un acto, yo qué sé, algo muy importante, muy institucional, o una reunión con el primer ministro, la visita de un jefe de Estado, que dices, no lo va a suspender, pero para irte a la primera fila... A la Fashion Week, ¿qué le diría a Stella McCartney? Cuenta, yo le diría, yo le diría, yo si fuera Stella McCartney le diría, cuenta, Charles, bueno, Stella estará curada de espanto, ¿no? ¿Y los príncipes de Gales también tenían agenda? No tenían agenda, pero claro... Cuando ves que el Titanic se está hundiendo, entonces ¿qué pasó? Aparición sorpresa de Guillermo y de Kate, los príncipes de Gales, en los premios BAFTA, en los premios de cine. Es verdad. Claro, estuvieron allí, claro, había que sacar la artillería pesada. Yo creo que la princesa de Gales no iba a los BAFTA, a esta gala, desde el año 2023, que empezó su tratamiento para recuperarse del cáncer, y claro, era necesario sacar a Guillermo y Kate, que ahora mismo son, ¿no?, como lo que está sin manchar. Ya. Lo único que queda sin manchar. Ya. Sí. Porque Carlos y Camila están hasta arriba de mierda. Claro. Bueno, ¿y el otro hermano, tú qué crees? Harry. No. El hermano del ex príncipe que Andrés. Nunca hablamos, los aburridos. Sophie, su marido. Eduardo y Sophie. Eduardo, exacto. Eso no pintan nada. No tienen nada que decir. No les interesa. Nada, ellos que les dejen vivir en paz. Hasta que se descubra algo, que tienen cadáveres guardados. Bueno, pero mientras tanto que nadie hable de ellos. Ahora que hablo y la princesa Ana, que es tú sabes que es uno de los miembros más populares de la familia y la que más trabaja. Ella no para, es la que siempre sale en los rankings. ¿Y la familia está como muy unida en este caso? Ahora mismo hay una división bastante grande. Fueron muy unidos hasta ahora, sobre todo apoyaron muchísimo todos a las hijas de los ex duques de York, a Eugenia y a Beatriz, las apoyaban muchísimo, pero ahora mismo se están dividiendo, claro, porque ahora mismo todo es tóxico, incluso las hijas de ellos, porque hay que recordar que Beatriz y Eugenia no trabajan. En todo caso viven del dinero de Andrés, que habrá ganado Andrés, haciendo también negocios. Vete a saber cómo. Quiero decir que... ¿Y quién es más refractario? ¿Quién está más en contra de la situación? Bueno, parece ser que Sarah Tindall, que es la hija de la princesa Ana, que era la que un poco oficiaba un poco de mediadora entre la familia de los York y el resto de la familia, incluso con Harry también en Estados Unidos, ahora mismo posición... lejos, claro. Con los príncipes de Gales y con el rey de Inglaterra. Ahora los que puedan, con el rey. ¿Y Sarah Ferguson? Bueno, esto me encanta. Sarah Ferguson no tuvo mejor idea que irse a Suiza, a la clínica más cara que hay allí, en Zúrich. ¿Hacerse un tratamiento? Se fue a la Paracelsus Recovery, que es una clínica muy, muy prestigiosa, que cuesta 15.000 euros el día. Y que hay programas de un mes que... ¿Pero eso cuando la detención? Hace un mes, llevaba un mes ya allí. El mes cuesta 350.000 euros. ¿Qué te parece? ¿Quién le está pagando esto? Es la pregunta. Claro, ella de su bolsillo lo dudo. Claro, Sarah Ferguson está muerta social y económicamente porque se ha descubierto a través de los mails de Epstein que él la mantuvo durante 15 años, desde el divorcio de Andrés. Epstein le pasaba dinero, ella le rogaba a él por ayuda económica. También un poco con estos correos se descubre que muchas de estas mujeres, Mette Marit, Sarah Ferguson, vamos a hablar ahora de Naomi Campbell, eran un poco como canaperas, que le escribían a Epstein para pedirle cosas.
para ir a fiestas, para que le prestara una mansión, para que le prestara jet privado para volar de un sitio a otro. Entonces, bastante patéticas, considerando que eran unas mujeres con una posición importante, suficiente. Que yo entiendo que una trabajadora normal y corriente, si tiene esa posibilidad, y voy a aprovecharme de esto. Págate tu billete de business, y si no puedes en business, te vas en turista y no pasa nada, ¿no? Claro. Pero pedirle un jet privado a un ¿Y ella está pederasta, desaparecida desde entonces? Ella está, yo creo que no la vamos a ver a Fergie en un tiempo. No. Es muy difícil ahora recuperarse porque está muy, muy comprometida ella, porque todos los intercambios con Epstein demuestran que ella, ya sabiendo quién era Epstein y lo que había hecho, seguía manteniendo una relación intimísima, al punto de que ella le mandaba fotos de sus nietos a Epstein. Qué horror. Claro, tú sabes que un señor acusado de pederasta le dices, mira mi niño. Mira mi niño. Hay que ser tremendo. Sí. ¿Y Naomi Campbell qué grado de implicación tiene? Naomi sale como más de 300 veces en los mensajes, y a mí lo que más me divierte de ella, que es una supermodelo que ha ganado millones y millones de euros desfilando y haciendo campañas, sobre todo lo que le suplicaba era que le prestara el jet privado. A mí eso es lo que me divierte mucho. Esta gente que no quiere gastar, la gente rica no quiere gastar. No quiere comprarse nada. Un billete de avión. Es como el síndrome del rey Juan Carlos. Sí. Que tienen todo y aún así les tienen que prestar cosas. Necesitan que les presten. Sí, que también está pasando con la familia de la infanta Cristina. Que su hijo, el que vive en Barcelona, el que juega, también vive en un piso prestado de unos amigos. Y digo yo, no tienen dinero para pagarse la infanta un alquiler. Cristina, que está trabajando en Suiza, que le pagan, le hagan un buen sueldo. Que se pague un alquiler. Urdangarín, ahora que tiene su agencia de coaching en Barcelona, que parece ser que le está yendo... ¿Sí? Está empezando a irle bien. ¿Ah, sí? Yo te iba a decir, bueno, déjale que arranque, pero ya ha arrancado bien. Parece ser que le están ayudando a sus amigos. Bueno. ¿Y la agencia la tiene en Barcelona? Sí. Oh, no sabía. ¿Podemos hacer un programa desde allí? No creo que sea pertinente. Mette-Marit de Noruega, que la han borrado del 89 cumpleaños del rey Harald. Bueno, me ha encantado esto. Pero esto yo no lo sabía. Claro, Harald de Noruega ha cumplido 89 años y ha publicado la Casa Real un retrato oficial, y está él, el príncipe Haakon, que es el futuro rey, el príncipe heredero, y la heredera del heredero, que es la princesa Alexandra, y ni rastro de Mette-Marit, como si Haakon hubiera parido él solo a esa pedazo de princesa. Se le apareció el Espíritu Santo también, como la Virgen María. Haakon parió a Alexandra sin ayuda de nadie. Claro, esto también, quiero decir, Mette-Marit ahora mismo no va a aparecer. Además hay que recordar que ella ya estaba alejada de la agenda oficial por su enfermedad. Lleva muchos años. Tienen la excusa perfecta para que no la veamos. Perfecta para que no la veamos nunca más. Isabel Preisler y Carmen Martínez Bordiú. Es otro tipo de familia real esto. Las últimas de su especie. Cumplen 75 años. Eso dicen. Porque tú crees que tienen más. Bueno, parece ser que Isabel Preisler no quiere decir su verdadera edad, pero es verdad que estos dos iconos... Isabel Preisler, que perdona, pero un día se le va a caer la cara a trozos. ¿Por qué? Ay, ¿tú no la ves? No, el cemento no se cae. Oh, bueno, eso sí, pero... Eso es más poderoso que el hormigón. Vale. No, cumplen 75 años, y es verdad que hay que recordar que estos dos iconos de la prensa rosa, que siempre salían muchísimo, pues han decidido celebrar cada una por su lado muy discretamente. ¿Siguen siendo amigas? Yo creo que se siguen. ¿Sí? Hasta hace no mucho llegaron a protagonizar una portada de Hola. Isabel lo ha celebrado en Miami, que creo que está ahí metida en la casa de Enrique, que debe estar en Akurnikova. Llévate a tu madre de aquí. Págale un hotel para que la metes en madre casa. Que se vaya. Y Carmen, que está desaparecida desde que heredó la fortuna de los Franco. Ya está. ¿Para qué ella quieres? Vive como una mujer rica de verdad. Claro, porque ella no ha necesitado ninguna exclusiva de Hola para pagarse su cumpleaños, Isabel sí, ¿no? Preisler parece ser que sigue necesitando dinero para pagar su ritmo de vida, porque la semana pasada fue protagonista de Lola. ¿Para qué? Para defender a Julio Iglesias y decir que lo conoce muy bien y que es totalmente incapaz Julio Iglesias de cometer cosas tan horribles. Yo creo que habría que recordar que se divorció de Julio en el año 79. Sí, lleva medio siglo sin convivir con Julio. Ha pasado un poquitín de tiempo. Creo que podemos dar el beneficio de la duda, pero no, ella ha salido allí. Y yo solamente llamo a las mujeres famosas a no salir en portada a defender a sus parejas o exparejas cuando son acusadas de violencia machista. Yo creo que ellos solos tienen abogados, representantes que se defiendan ellos, para defenderse. No es necesario Preisler, pero era devolverle un favor. Porque acuérdate que cuando Vargas Llosa dejó a Isabel Preisler, salió Julio. Ah, no me acordaba yo de esto. ¿No te acuerdas de esa portada? No. Claro, Julio Iglesias, cuando se separa Isabel de Mario Vargas Llosa, en realidad que Vargas Llosa la deja tirada, salió Julio a decir que qué horror Mario Vargas Llosa, que Isabel era una mujer espléndida, que no se merecía eso. Deben tener este acuerdo. Claro, entonces había que devolverle el favor, y ahora Isabel se lo devuelve diciendo que Julio es un hombre intachable. Oye, hablando de longevidad, que estábamos hablando de Carmen Martínez Bordiú y Isabel Preisler, estos días ha sido noticia uno de los médicos que trata al rey emérito. Sí, me interesó mucho esta información de Silvia Taulés, que la publicó en Vanitatis, que habla del médico responsable de la eternidad
del la rey. eternidad. Hay que perseguir a este médico que se llama Manuel Sánchez, es un especialista en antienvejecimiento y cerró su clínica privada y ahora pasa consulta como cara a cara, personalmente, en un sitio en Barcelona y ve muchísimo al rey y se está encargando de darle los tratamientos para que Juan Carlos nos entierre a todos. Pero está un poco mal. O sea, ¿quién? Juan Carlos. Bueno, está bastante bien, ¿no? Bueno, sí, pero... O sea, para todo el traqueteo... Pero tiene los achaques de la gente de 80 y pico de años. Bueno, pero... O sea, ¿en qué consiste? ¿Que no te vas tiene a morir? más achaques. Tú piensas que él vivió el doble que un hombre de su edad. Eso también es verdad. Entonces está muy bien para... Él tiene la edad de un hombre de su edad, habiendo vivido Exacto, el doble. Eso Así es que verdad, hay que eso es aplaudir verdad. al médico, está bien, ¿no? Está bien. Oye, y la reina Sofía, que ha recuperado más agenda todavía. Sí, parece ser que Casa Real está decidida a darle más actividades, darle más participación en los eventos públicos. Estuvo este fin de semana en Canarias recibiendo un honoris causa. Me encantó viéndola con Ribet como vestida de graduada. En zapatillas. En zapatillas. Que yo volví a fijarme. Bueno, es que ¿qué quieres? ¿Ya el tacón? No, pero es un tema. No. Y además hay que aguantar ese peinado, ¿eh? Que Ese sí, peinado sí. pesa 10 kilos. Ese peinado que está igual. Impecable. La desde vi la que yo semana nací. Mira, la semana pasada me invitaron a comer al Ritz, cocido. Y estaba... No voy a preguntar quién te invitó. No, el Ritz. Por eso lo menciono. Entonces, ¿por qué no me llamas cuando pasan estas cosas? Muy rico el cocido del Ritz. Claro, porque a mí solo para mandarme fotos y cositas así. ¿Y quién estaba a unas mesas? La reina Sofía. ¿En serio? Sí, tomándose un café allí. Ahí va a decir porque ella no toma cocido. No estaba tomando cocido, estaba tomando un café con unas amigas. Ah, pero no estaba en tu mismo evento. No, ya me habrían... Bueno, imagínate. Pero te habría mandado fotos con ella, me selfies. estás diciendo que si voy a tomar un café al Ritz tengo posibilidad de encontrarme... Te puedes encontrar en el lobby ahí donde está la gente tomando cafés y comiendo a la reina Sofía, que estaba... espectacular. Impecable. Esa sí que no necesita médico antienvejecimiento porque ella sola... Bueno, ella rejuveneció además cuando ya se fue el rey emérito a Abu Dhabi y ella ahí ganó años. A ver si el rey emérito